Buenas tardes. La Asociación Nueva Psiquiatría entrevista hoy a José Ignacio Torres, médico especialista en atención primaria y también en homeopatía, a quien tuvimos ocasión de conocer por habernos entrevistado él a nosotros hace unos meses. En aquella ocasión pudimos comprobar la enorme importancia que José Ignacio le concede a la relación con el paciente como elemento nuclear o imprescindible de su actividad médica. Dado que esa relación, la relación terapéutica, es también la herramienta fundamental y casi me atrevería a decir que la única que empleamos en los grupos de trabajo de la Asociación Nueva Psiquiatría, nos ha parecido muy conveniente hacerle ahora a nosotros esta entrevista a él. La misma consistirá en dos partes. Primero, una breve introducción en la que yo mismo le plantearé unas preguntas muy concretas a José Ignacio que servirán de presentación del mismo. Y una segunda parte en la que 5 compañeros preguntarán e indagarán acerca de qué opina él sobre el enfoque y el manejo que se está dando en la actualidad a los problemas psiquiátricos y también de cómo concibe él que debería ser la atención de estos pacientes y de sus familiares. Y sin más preámbulos, comienzo con las preguntas de presentación. ¿Por qué elegiste estudiar medicina, José Ignacio? Bueno, es difícil responder, pero bueno, yo creo que hubo dos factores importantes. Primero, mi padre era médico internista y era un médico entregado a sus pacientes. Y luego tuve un abuelo que su principal virtud era la generosidad. Y yo creo que los dos me inculcaron, digamos, la idea del cuidado y de ayudar a los demás. Muy bien. ¿En qué año te licenciaste como médico? Me licencié en el año 82, el año del Mundial de España. Uh-huh. ¿Y por qué te decidiste por la especialidad de médico de atención primaria? Bueno, la verdad es que como muchas cosas en la vida fue una circunstancia bastante casual, ¿no? Yo quería ser clínico porque mi padre era clínico y lo que más me gustaba era el contacto y la relación con los pacientes. Pero también tenía claro que quería marcharme de Madrid por una cuestión un poco de necesidad, ¿no? Y entonces elegí de una manera azarosa tanto el Hospital Nacional Márquez de Valdecilla en Santander, que es una bella ciudad en la que yo no había estado nunca, y la especialidad de medicina de familia, que era una especialidad que de alguna manera estaba empezando a nacer, ¿no? Y coincidió que, bueno, fue una casualidad, una gran casualidad positiva porque creo que elegí la especialidad, al menos en mi opinión, más hermosa. ¿Y siempre te has sentido satisfecho con el ejercicio de tu profesión como médico de atención primaria desde el primer momento? ¿O ha habido, Sí, 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 la verdad. o ha ido habiendo una evolución en ese trabajo, en ese quehacer? Por supuesto, las dos cosas, ¿eh? En primer lugar, yo me di cuenta desde residente que nosotros en el hospital no éramos nadie y que incluso socialmente tampoco parecía que tuviéramos mucha importancia, ¿no? Pero me fui dando cuenta de la importancia de la atención primaria eh, desde el principio y me enamoré de la especialidad y de la relación que establecía con los pacientes. Ha habido, como en toda persona, momentos, digamos, de mayor o menor dificultad, pero tengo la sensación de que conforme me he ido haciendo un médico más, eh, eh, digamos, más veterano, la convicción y la importancia que he dado a la comunicación, a la relación médico-paciente y el amor que tengo por la atención primaria ha ido creciendo. Es decir, que si me preguntaras, te diría que mi convencimiento y mi deseo de que la atención primaria sea fuerte, poderosa y que creo que es el tipo de medicina que realmente necesitamos todos, cada vez la convicción es mayor. Hay no solamente un aspecto científico que comparte con el resto de las especialidades médicas, también tiene un aspecto filosófico, sin duda, y un aspecto político, en el sentido de que eh, la atención primaria es la base de cualquier sistema público de salud. Probablemente con esa respuesta está respondiendo, o al menos en parte, la siguiente pregunta. Siempre te has manifestado muy ligado y en estrecha colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Por qué?
¿Qué has encontrado allí que no te hubiese dado ya tu actividad como médico de atención primaria? En definitiva, ¿por qué consideras tan importante tu pertenencia a esta sociedad? Bueno, la verdad es que fíjate, a nivel de medicina general o atención primaria hay varias sociedades médicas, pero yo diferencio claramente SENFIC del resto de sociedades, sin que esto sea una crítica a las otras, porque SENFIC siempre ha tenido desde el principio este núcleo filosófico importante. Es decir, por una parte ha querido crecer desde el punto de vista científico a través de un compromiso con el desarrollo de la especialidad en cuanto a investigación, en cuanto a tecnología y en cuanto a- a un desarrollo de la especialidad desde el punto de vista técnico, pero también ha tenido desde el principio un componente, como si dijéramos, humanístico muy importante, hasta el punto de que ha habido revistas específicas de humanidades como Humana, que desafortunadamente desapareció, y grupos de trabajo en los que esto se ha tenido muy en cuenta. De hecho, hay grupos de trabajo de muchas cosas, pero los tres grupos troncales son el PAPS, que significa Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, que creemos que es clave, el grupo PACAP, Actividades Comunitarias, que es el apellido, uno de nuestros apellidos y que desafortunadamente está poco desarrollado, pero yo soy un firme defensor de de la comunidad, y el otro es el grupo Programa Comunicación y Salud. Es decir, que SENFIC, quizá dentro del componente científico y del componente de desarrollo de la especialidad, se ha querido sustentar en la comunidad, en la prevención y la promoción de la salud y en la comunicación y en la relación con el paciente. Y por eso yo me he sentido muy cómodo en SENFIC y me he sentido muy cómodo en el grupo Programa Comunicación y Salud, porque como diría un amigo mío, hay varias cosas que te salvan la vida y te salvan como médico. Y una de ellas es pertenecer al grupo Programa Comunicación y Salud, que incluso está científicamente demostrado que disminuye la probabilidad de tener burnout y aumenta de forma exponencial la probabilidad de seguir estando enamorado de la profesión. Muy bien. ¿Y en qué año decidiste hacerte homeópata y qué vía de formación usaste para ello? Muy bien. Pues mira, fue otra casualidad, porque realmente yo percibía que a pesar de todo esto que estamos comentando, me faltaba algo. Muchas veces iba a casa después de una jornada larga y con la sensación de falta de eficacia, ¿no? Y yo me preguntaba, seguramente tendré que estudiar más cosas, porque hay muchas cosas, muchos aspectos, muchas preguntas que me hacen los pacientes y que no vienen en mi libro. No vienen en el Harrison, ni en el Farreras, no vienen en los libros convencionales, ¿no? Y de una manera casual encontré un anuncio en un diario médico y de una forma muy poco sensata y razonable me apunté a un máster de homeopatía que se desarrolló en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid con, digamos, con el sello de la propia universidad, porque dentro de la formación eh, participaban profesores de la universidad. Y entonces el título que obtuve fue especialista universitario en homeopatía, que duró 2 años y que lo firmaba, lógicamente, eh, el decano y los responsables de la Universidad de Valladolid. Eso fue un poco el proceso. ¿Y qué te ha aportado, ya para finalizar, qué te ha aportado la homeopatía? Dices que te faltaba algo, pensabas que te Ujú. faltaba algo o veías que te faltaba algo. ¿Qué te ha aportado la homeopatía? ¿Qué ha Pues supuesto mira, para ti? ¿Qué ha supuesto para ti la homeopatía? pues aunque parezca un poco extraño lo que voy a decir, desde que empecé a estudiar homeopatía, percibí que creo que era mejor médico, incluso mejor persona. La primera cuestión es que, eh, como suele pasar, los médicos que hemos hecho el MIR pensábamos que solamente había una forma de aprender medicina. Y me encontré con decenas de compañeros que me estaban enseñando todos los días cosas. Y entonces el primer aprendizaje, yo creo que esto es fundamental para los médicos, el primer aprendizaje fue humildad. Y lo pondría con mayúsculas y diría que fue la principal fuente de aprendizaje durante esos 2 años. Compartir experiencias, compartir conocimientos y aprender de los demás. Después, un método en el que la mente pasaba de la biología, que era la única forma de, de aprendizaje durante el posgrado y en el pregrado, indudablemente, estudiábamos enfermedades.
y la homeopatía me dio la posibilidad de darme cuenta de que, como decían Osler y Marañón, es más importante conocer al enfermo que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene el enfermo. De manera que el método homeopático te permite hacer como si dijéramos un doble diagnóstico. Este paciente tiene hepatitis, pero la forma de tener la hepatitis es la forma de Antonio, de Carmen, de Luis o de Carlos, ¿no? Cada persona enferma de una manera distinta. Entonces, ese método, independientemente de que a la hora de relacionarme con el paciente la prescripción vaya a ser uno o varios medicamentos homeopáticos, psicoterapia, charlar o prescribir un medicamento convencional, el método para mí ha sido fundamental porque me ha hecho modificar la forma de relacionarme con los pacientes. Y bueno, y luego además diríamos, claro, y además conocer decenas de medicamentos que tienen tres características, a pesar de que se las niegan: eficacia, seguridad y personalización en la prescripción. Bien, bueno, pues yo creo que con esto ha quedado claro lo que inicialmente decíamos, ¿no? La, la importancia tremenda y a mi modo completamente necesaria que José Ignacio le da a la relación terapéutica, a la relación con la persona, independientemente de los conocimientos científicos, técnicos, exploraciones, diagnósticos, biologicismo, independientemente de eso, como él muy bien ha resumido, es muy importante no solo aprender a discernir cuál es la enfermedad, sino sobre todo aprender a tratar al enfermo que tienes delante, a la persona que tienes delante. Y ya sin más, pues pasamos a la segunda parte de la entrevista, en la que cada uno de vosotros iréis haciéndole preguntas por turno. Empezaremos por orden alfabético y sí que me gustaría que al iniciar la primera pregunta os presentaseis brevemente como mejor os parezca. ¿De acuerdo? Ayesa, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, Javier. A ver, no es fácil para mí hacer una pregunta sin que primero manifieste que soy absolutamente irracional, que la emoción me prima por encima de la razón, que he hecho un gran esfuerzo para hacer esta pregunta y estoy aquí porque tengo un hijo al que le han diagnosticado una esquizofrenia y en mi cabeza no lo acepta. Entonces, la pregunta que he conseguido sintetizar es, desde su punto de vista, ¿qué papel juegan las creencias en lo que la ciencia denomina enfermedades mentales? Gracias. Cuando me preguntas, muchas gracias, Ayesa. Cuando me preguntas por las creencias, ¿te refieres a las creencias religiosas, espirituales, racionales, a todo tipo de creencias? Científicas incluidas, sí, a Sí. todas la creencia, el creer, más Vale. allá de lo que ¿Y te sabemos. refieres, vale, ¿y te refieres a las creencias del paciente y de la familia o a las creencias del terapeuta? En general. Me En refiero general. a todas, Vale. porque a veces se chocan, ¿no? Sí. Y para mí, por eso la planteo desde su punto de vista y con la experiencia que tenga, eh, eh, hasta qué punto o sea, es ese conflicto lo que genera esas situaciones que en una persona no las puede integrar. Ya voy más, ¿no? O sea, porque mi experiencia es que es tan doloroso y tan fuerte el golpe que te da un diagnóstico así. Yo, persona, digamos que lo paso, pero cuando le ha tocado a mi hijo me ha hundido igual. Entonces, ahí veo esa lucha de creencias. O sea, yo no puedo aceptar al psiquiatra lo que dice, lo que diagnostica, pero al mismo tiempo tampoco puedo ayudar a mi hijo, porque él está donde está, ha dado un salto en su vida, sus creencias, su apoyo que deja de existir y entonces, bueno, hasta ahí. Entonces, las creencias en general.
Vale. Bueno, la respuesta te la voy a dar desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, Estoy hablando como persona y como médico. Eh, a priori diría, no podemos descontextualizar el diagnóstico o el problema de salud de la propia persona y de su entorno. Y ese es un error muy grave que se comete con frecuencia, ¿no? Descontextualizar. Luego tampoco tenemos que olvidar que yo creo, y me lo impongo a mí mismo, aunque seguramente fallaré muchas veces, creo que no es fácil trabajar con una familia y con un paciente cuando tienen un problema de salud importante, sin tener en cuenta que el terapeuta tiene que ser como requisitos respetuoso, flexible, afectuoso y, y humilde. En el sentido de decir, yo se lo digo a los pacientes también para que lo entiendan porque es mi forma de plantearlo y se lo digo a mis médicos residentes. Y es que la cuestión es que nos hemos olvidado de que en la consulta, cuando el médico se encuentra con un paciente de una familia, es lo que yo llamo un encuentro de expertos. El médico se supone que es experto en salud y el paciente y su familia son expertos en sí mismos. Por lo tanto, hay que hablar de tú a tú y hay que establecer un diálogo. Muchas veces estamos viendo que a lo que asistimos es a un monólogo. El médico habla, da consejos, da recomendaciones, hace prohibiciones, prescribe, pero no hay una interacción, ¿no? Y esta bidireccionalidad para nuestro grupo de trabajo y para mí es fundamental. Entonces hay que tener en cuenta que hay que respetar todo lo que tenga que ver con respecto a las preocupaciones, a los miedos, a los temores, a las creencias, incluso no solamente respetarlo, sino que es algo que tiene que salir para que si hay alguna creencia que el terapeuta piensa que es una creencia que a lo mejor puede tener un impacto perjudicial en la evolución de la enfermedad, pues ponerlo sobre la mesa y hablar sobre ello, ¿vale? Y si es una creencia que a lo mejor directa o indirectamente pueda tener que ver con una evolución positiva, pues trabajarla también, ¿no? Es decir, imaginémonos que tú me dices, pues mi hijo le han diagnosticado un trastorno psicótico y para él, por ejemplo, la religión católica es una herramienta de apoyo fundamental. ¿Hay que hablar de eso en la consulta? Sin ninguna duda. O que sea budista, o que él tenga una afición a una determinada deporte o actividad que tenga que salir en la consulta, aunque no forme parte estrictamente de la enfermedad. Entonces, eso es mi punto de vista, ¿no? Yo no sé si he respondido a tu pregunta, porque entiendo que la pregunta está hecha desde el contexto de la perplejidad, del sufrimiento, del dolor y también desde la cuestión de qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo actuar de la mejor manera posible para mi hijo? No sé si he respondido a esa. yo sí necesitaba, sí, porque necesitaba no una bata blanca, que es lo que me he encontrado en general, sino un profesional persona, gracias. Sí, yo creo que sí que has respondido en buena medida y perdonad que interrumpa, pero yo me atrevería a decir que un médico que se relaciona así con un paciente, dudo mucho que un psiquiatra que se relaciona así con un paciente fuese capaz de diagnosticar una esquizofrenia en una primera entrevista. Quiero añadir eso. Eugenia, es tu turno de pregunta. Sí, mi nombre es Eugenia y estoy aquí en calidad de familiar de ser querido con sufrimiento psíquico, porque no me gusta decir ni paciente ni afectado, no sabemos, es una polémica que tenemos aquí en la psiquiatría, no sabemos cómo llamar. Prefiero Perdona que te sufrimiento interrumpa, Eugenia. psíquico. Perdona que te interrumpa, es que no te entiendo, porque el sonido se oye entrecortado, por lo menos yo te oigo entrecortada, y no llego a comprender lo que estás diciendo. Intenta acercarte Mira al... en tu micrófono. Intento acercarme. Sí, Vale. Mi nombre es Eugenia y estoy aquí en calidad de familiar de persona con sufrimiento psíquico. Yo te he Estoy entendido participando, perfectamente. sí, llevo desde el 2015 que se fundó la asociación, participando semanalmente aquí en Tarragona, en el GAT de Tarragona, en el grupo terapéutico de Tarragona, de Nueva Psiquiatría. Entonces, yo le he oído, le he escuchado en algún vídeo de YouTube, que se lo voy a leer literalmente, lo que usted dice, en contra de lo que nos han enseñado en la Facultad de Medicina y en el MIR, de que nos
centrándonos a biografías. Entonces, mi pregunta sería, aquí en Nueva Psiquiatría, todas las personas que contactan con Nueva Psiquiatría por primera vez preguntan si hay un psiquiatra. Y claro, nosotros pues no tenemos psiquiatras en Nueva Psiquiatría. El único psiquiatra que hay es Javier Álvarez y está inactivo, está ya retirado y se dedica a formar los GATS, pero no es psiquiatra oficial en Nueva Psiquiatría. Y ahí pues como que son reticentes a seguir en Nueva Psiquiatría. Mi pregunta sería, ¿qué opina usted que en los grupos abiertos terapéuticos de Nueva Psiquiatría no tengamos psiquiatras? No porque no queramos, sino porque no aparecen, no se atreven o no, o es demasiado fuerte todo esto para ellos, no lo sé. ¿Qué opina usted? Porque claro, mi pregunta es en relación a cómo usted trata a sus pacientes. Esa similitud la tenemos aquí en los grupos, porque yo cuando empecé a ver vídeos suyos pensé, caray, es lo que estamos haciendo en los grupos de Nueva Psiquiatría. La relación entre nosotros es desde la esencia, desde dentro, conocer qué ha ocurrido con esa persona, no el diagnóstico. Perfecto, muchas gracias, Eugenia, lo he entendido perfectamente. Bueno, te diría, si la si la pregunta tuviera que ver con si creo que hay psiquiatras que podrían trabajar de forma conjunta con vosotros, mi respuesta es estoy convencido. Conozco a psiquiatras que entienden esta forma de trabajar y la importancia que tiene la comunidad, ¿no? Y de alguna manera, y que me corrija Javier, la sensación que tengo que estos grupos de trabajo pueden ser grupos parecidos a lo que es un grupo Balin. Yo he participado en pseudogrupos Balin con mis propios compañeros en el sentido de cuando teníamos problemas, no en el aspecto de cómo diagnostico esto o qué pastillas doy, sino en el aspecto de dificultades de relación o de comunicación con los pacientes, ¿no? Creo que esto es muy positivo y seguramente, al menos yo quiero ser optimista, creo que encontrar psicólogos o psiquiatras que pudieran participar dentro del grupo y, y facilitar la labor de Javier en otras provincias seguramente existirá. Desde luego, lo que me preguntabas, yo estoy convencido de eso, pero estoy convencido, como me ha preguntado Javier, a lo largo del tiempo, de darme cuenta que la experiencia, la relación con las personas, el conocimiento de la homeopatía y el ver la importancia que tiene la comunicación, tanto desde el punto de vista discente, es decir, de alumno, como docente, como profesor, han sido herramientas que me han ayudado a darme cuenta de que lo importante son las biografías y que muchas veces vamos directamente solamente a los datos clínicos, ¿vale? Pero es más importante, y esto mucho, esto que te voy a comentar, se lo pongo mucho a los siguientes, que es el ejemplo de una paciente que dice, ¿cómo me gustaría que empezara mi historia clínica? ¿Vale? Y pone su nombre y pone como segunda cosa su profesión, como tercera que es madre y como cuarta que es enferma. ¿Vale? Pero para nosotros empezamos porque es enferma, luego que es mujer y luego si es madre o si es periodista o si es profesora de primaria, parece que no tiene importancia. Pero dentro de la biografía de una persona, lo importante es realmente a qué me dedico, cuáles son las cosas que me apasionan, cuáles son las cosas más importantes para mí, mucho más que tener artritis reumatoide o tener un trastorno bipolar. No sé si respondo lo que tú me preguntas. Sí. Sí, que seguiremos la línea aquí, que aunque no vengan psiquiatras, y si usted conoce a algunos y nos pone en contacto con ellos, nosotros agradecidísimos, pero es que no aparecen. Pues seguiremos en la línea de las enseñanzas de Carl Roger que tanto Javier nos machaca para las bases de los grupos que está formando y seguiremos Sí. ahí hasta que sigan apareciendo los psiquiatras. En Nueva Psiquiatría, Bueno, claro. por supuesto, claro, yo no conozco ningún psiquiatra en Tarragona, por supuesto, ¿no? Pero desde luego, No en Tarragona, doctor, sino para la ah, asociación. vale. Bueno, pensaré a ver si alguien se puede animar. Pero fíjate, te diría una cosa, ¿eh? Lógicamente, me estáis hablando de enfermedades de salud mental, claro, si me preguntarais diría, hombre, yo todos los días atiendo a personas con crisis de angustia, con ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada, con depresión, son patologías incluso con problemas de ansiedad puntual o de situaciones estresantes. Y en todo esto yo de alguna forma me siento cómodo en el sentido de conocimiento, ¿no? Pero claro, yo no trato pacientes psicóticos, ni esquizofrénicos, ni pacientes con trastorno bipolar, porque eso muchas veces queda fuera de mi ámbito
en el sentido de la medicación, pero sí que estoy disponible para si esas personas necesitan consultarme otra cosa o para estar a su disposición como persona y como terapeuta. Más que Sí, nada, los pedimos que nos acompañen en los grupos, ¿eh? No en sí que hagan de psiquiatra en nueva psiquiatría, claro. sino que nos acompañen en algún que otro grupo, quizás un poquito para descargar también a Javier un poquito de faena, porque Sí. por aquello de que se calme un Bueno, poquito con tantas obligaciones que le damos en nueva psiquiatría a Javier. entiendo, entiendo. Puede, y Psiquiatras, esto sobre todo solamente, humanistas, de la línea de Javier, bueno, suya como médico de familia y en la línea nuestra de nueva psiquiatría, humanistas. claro, Otros claro. psiquiatras no queremos. Supongo que para Javier será difícil, pero claro, a lo mejor enganchar, en el caso de que tuviera la suerte de enganchar a, a profesionales de atención primaria, psicólogos y psiquiatras que pudieran querer participar en los grupos, tanto a nivel local, en las ciudades, como a nivel del grupo, podría ser una buena idea. Si me lo preguntas, te diría, estupendo, porque claro, descargar, como si dijéramos, la responsabilidad en que en vez de ser una persona sean 7 o 10 o 12, siempre es mucho más fácil y mejor para tener esta continuidad, ¿no? Desde luego. Y has hablado de Carl Rogers, que lógicamente creo que todos deberíamos leer algún libro de Carl Rogers para ver lo que es una relación terapéutica también, ¿no? Eh, eh, entonces yo he leído a Carl Rogers, no soy experto, pero sí he leído el proceso de convertirse en persona y eso también, Maslow o Rogers o otros psicoterapeutas creo que han influido en mí. Pero te diría una cosa, también hablando de esto, y es, muchas veces a los residentes les digo, a vosotros os han dicho que somos científicos, ¿verdad? Pues eso es un error, es una mentira. Nos han estado mintiendo permanentemente. Nosotros somos artistas, que a veces utilizamos la ciencia como un recurso para poder tomar decisiones, pero decisiones compartidas con los pacientes, diciendo esto es lo que sea en estos momentos. Y el error que yo veo, y no deja de ser mi punto de partida, es que nos hemos transformado en ensayo clinistas. Es decir, que sale un ensayo clínico y de repente parece que un medicamento es muy bueno para ese problema de salud y todo el mundo empieza a usar ese medicamento sin preguntarse si es el medicamento apropiado para todos los pacientes, si es el momento oportuno, si el ensayo clínico que se ha hecho en Alemania tiene algo que ver con las personas que viven en Almería y muchas otras preguntas que serían solamente un poco de sentido común y de prudencia, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo intento inculcar en mis compañeros más jóvenes es el hecho de decir que el componente más importante para el terapeuta, sea un médico de atención primaria o sea un psiquiatra, es el componente artista y humanista, porque se trata de establecer un vínculo y una relación con cada paciente y estar en la sintonía que cada paciente necesita, porque cada persona es diferente. Entonces no vale té para todos. Ese es un error también que nos han inculcado. Entonces hay que tener la capacidad de amoldarse a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y desde luego es un reto bonito el que tú planteas, decir, oye, merecería la pena que se apuntaran muchas más personas y sobre todo muchos más terapeutas en esta línea de pensamiento y de trabajo. Si la pregunta que me haces es esa, te diría, por supuesto. A mí me encantaría, desde el punto de vista de yo como persona y yo como médico de atención primaria, me parece que es un placer estar compartiendo este rato con vosotros y que creo que la iniciativa de Nueva Psiquiatría es una iniciativa necesaria. Bueno, no voy a añadir nada, pero siento la necesidad de decir que para mí es muy grato oír, después de muchos años de no oírlo, que el médico es un artista. El médico es un artista, no es un científico. La medicina es el arte de tratar con una persona que sufre. Esa es la medicina y eso es lo que nos está recordando José Ignacio. Y yo creo, Eugenia, que no necesitamos psiquiatras. Sí los necesitamos, pero pueden ser psiquiatras, pueden ser médicos, pueden ser simplemente personas humanistas abiertas a escuchar y a empatizar y a estar al lado del que sufre, porque siempre todos podemos aportar. Si vamos con esa actitud siempre todos podemos aportar algo, seamos lo que seamos. Me gusta mucho lo que estoy oyendo. Gracias. Doy paso a Paul. Paul, te presentas y haces tu pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Paul Montaña y soy afectado. A mí me diagnosticaron el 2003 y desde entonces que la cosa sigue. Me diagnosticaron por tomar tóxicos y me diagnosticaron esquizofrenia, pero no me he quitado las pastillas de encima desde entonces. Y la pregunta sería,
¿qué opina de que en una primera entrevista un psiquiatra nos sentencie a un diagnóstico de esquizofrenia o bipolaridad de por vida, cuando podría ser una psicosis reactiva? Vale, bueno, creo, Paul, muchas gracias, que me has hecho casi la misma pregunta antes. Te diría que en el discurso que estoy teniendo, mi opinión es que creo que es un error y que es importante tener una perspectiva cronológica en el sentido de ver cómo es la evolución, porque a lo mejor resulta que te hemos puesto un diagnóstico, te hemos puesto una etiqueta falsa, pero eso puede condicionar tu vida para siempre. Y por lo tanto, lo ideal es que seamos capaces de ver qué es lo que hay que hacer en el momento. Yo no puedo negar que a lo mejor en el momento que te pasó eso, el uso de la terapia o de los psicofármacos pudiera ser necesaria, pero lo que tú me preguntas es que te parece que te ha hecho más daño que los medicamentos en sí, el hecho de que tú lleves, como si dijéramos, aquí una insignia que pone soy esquizofrénico. Y es que esa insignia nadie te la puede quitar, ¿no? Entiendo que eso es lo que me preguntas, pero en la misma línea de pensamiento, lo que te diría, mi opinión, que es muy fácil verlo desde otro punto de vista porque yo no soy psiquiatra, mi opinión es que lo ideal, y muchas veces también lo vemos en los informes, que puede poner ha habido una sintomatología productiva, una sintomatología psicótica en un contexto vital, en un contexto de consumo de drogas, etcétera, que habrá que ver en el futuro qué es lo que está pasando. Eso es mi perspectiva, mi punto de vista y lo que yo diría. Y ese sería el diagnóstico correcto, en mi opinión, y sobre todo lo que habría que negociar contigo, o si en ese momento tú no estabas en disponibilidad de ello, con tu familia para decir, "Ay, ahora tenemos que ver qué es lo que hay que hacer, qué podemos hacer para mejorar dentro de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades tu salud". Y no es tan importante el llamar a la enfermedad una cosa, sino lo importante es estar a disponibilidad del paciente, ¿no? Esto que nosotros, y lo voy a introducir, nosotros los médicos de atención primaria llamamos longitudinalidad, que hay que decir te veo hoy, pero mañana también, el mes que viene, el año que viene. Y aunque parezca una tontería, hay un estudio escandinavo que demuestra que si yo tengo el mismo médico de cabecera durante 15 años seguidos, la probabilidad de morirme disminuye un 30%. Con lo cual diríamos que la herramienta más importante para la salud de las personas es la relación personal. Y si tengo una buena relación y establezco una relación contigo, la probabilidad de hacerte un diagnóstico precipitado y un diagnóstico doloroso, e incluso un diagnóstico erróneo, es probable que disminuya. Gracias, José Ignacio. Raúl, No sé si te he respondido, Paul, si te queda Sí, alguna duda. ya está. ¿Eh? Buenas tardes, doctor. Encantado de que Buenas estés tardes, Raúl. esta tarde con nosotros. Yo me llamo Raúl y estoy aquí en calidad de afectado. Soy socio de la asociación desde el 2016. El diagnóstico es trastorno bipolar. Y yo le quería hacer una primera pregunta que más bien es que nos reflexionara en voz alta, porque si no me equivoco por la fecha, lleva casi 40 años ejerciendo la medicina y usted ha Ujú. sido testigo fiel de estas 4 décadas, pues, ¿cómo ha ido viendo usted la evolución de la salud mental? Soy consciente de que pues, usted ve o trata sobre todo pues ansiedad y cositas menores, pero igualmente yo también paso por mi médico de cabecera y tiene conocimiento de mi experiencia y la de las otras personas. O sea, su visión de la salud mental en concreto, de la enfermedad mental, como la ha visto usted en la evolución en estos años, y todo lo que, o sea, el carácter de cronicidad es, porque si ya para lo biológico es psicosomático, ¿no? O sea, tengo estrés y me sale una úlcera, lo nuestro, no sé, es que nos reflexione, porque entiendo que va a ser muy valioso con su experiencia compartir su visión global del mundo de la enfermedad mental. Nosotros, la asociación, estamos más centrados en los casos más graves, pero su visión simplemente. Vale. Bueno, pues te diría que hay varios factores. El primero sería la percepción es que los problemas de salud mental están creciendo. Y eso tiene que ver con montones de circunstancias y una de las que comparto con mis pacientes es vivimos en un mundo hostil. Hostil porque las exigencias cada vez son mayores, porque los factores estresantes cada vez son mayores
Y de hecho, fíjate, en nuestra unidad de salud mental, el psiquiatra y el psicólogo con el que yo tengo contacto me dicen el 50% de los motivos de consulta tienen que ver con acoso laboral. Y esto en la consulta del médico de atención primaria se ve todos los días. Gente que te dice, ya no puedo más, me maltratan en el trabajo, a mí me gustaba mucho hacer esto, pero ahora es que ya, es que no quiero ir a trabajar, tengo miedo, ¿no? Entonces, digamos, hay un incremento de problemas de salud mental, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo detecto que cada vez es más y yo les digo a los pacientes cuando vienen con un problema de este tipo, digo, mira, lo primero que tenemos que hacer es normalizarlo, esto es muy frecuente. Entre 4 y 5 de cada 10 personas que entran aquí tienen un problema como el tuyo. O sea, que quiere decir que al menos sé en el terreno de juego en el que me muevo y creo que te puedo ayudar. Entonces yo diría, hay un aumento de la prevalencia, de la incidencia, un aumento de frecuencia de las quejas y de los problemas reales de salud mental, ¿no? Por otra parte, pienso y sigo pensando que a pesar de todas las campañas que se hacen, la salud mental sigue estando mal vista. Es decir, que el paciente cuando va a la consulta, seguramente, y yo eso también lo reflexiono con ellos, ¿no? Digo, a que a ti no te importaría nada que tu primo supiera que tienes la pierna rota y entendería que tienes un problema. Pero claro, no puedes decir que tienes ansiedad, porque para mucha gente la ansiedad no existe. O sea, es decir, no se coge, no se palpa, no está en un análisis, no está en una radiografía. Y por lo tanto, si yo tengo un problema de salud mental, puedo sentirme doblemente mal por tener un problema y segundo por tener la sensación de que la culpa es mía y de que nadie me entiende. Entonces creo que la salud mental sigue estando, los problemas de salud mental siguen estando mal considerados. Es como si dijéramos, son de segunda división. Esto es una percepción. Se incrementan, creo que se sigue dando menor importancia de lo que tienen. Sabemos incluso que puede ser más grave tener una depresión que tener un infarto, pero sin embargo todos nos vamos a preocupar porque un primo nuestro, o un familiar nuestro, o un amigo nuestro tenga un infarto y a lo mejor no le vamos a dar tanta importancia porque esté deprimido, porque incluso lo peyorizamos, ¿no? Decimos, este está depre, ¿no? Utilizamos terminología peyorativa. Y fíjate, a mí me es muy útil porque incluso esta información me la proporcionan mis pacientes. Yo tengo una paciente que hace mucho tiempo que no la veo porque afortunadamente está bien, que me dijo, doctor, es que cuando mis amigas me decían que tenían ansiedad, yo les decía, eso no existe, es que eres una débil. Y ahora que yo tengo una ansiedad tremenda, me doy cuenta de que la enfermedad existe. Y ahora soy yo la que se lo tengo que explicar a los demás, a mis allegados, porque también piensan que esto que me pasa no existe, ¿no? No tiene no tiene corporalidad. Por otra parte, creo que hay otro aspecto relacionado con la salud mental y que tiene mucho que ver con la medicina, y esto me lo ha escuchado el Javier, y es la sociedad se ha medicalizado y la medicina se ha industrializado, de manera que yo les digo a los pacientes muchas veces, sobre todo cuando vienen a pedirme cosas que creo que es un perjuicio que o bien hemos fomentado yo mismo o mis compañeros, ¿no? Digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que el médico de cabecera tiene dos misiones, ser guardián y testigo. Y guardián significa protegerte de nosotros. Porque en Estados Unidos al menos la tercera causa de muerte somos los médicos. Y entonces no te tienes que hacer esa prueba, ni esta otra, ni esta otra, porque no sirven para nada, salvo para provocarte perjuicio. Y la psiquiatría se ha industrializado, como la medicina. Y entonces los inventores de enfermedades, que es un libro del Empire, pero además que médicos expertos y que publican en revistas científicas de alto impacto, como puede ser British Medical Journal o el New England o el Lancet, hacen editoriales diciendo eh, hay inventores reales de enfermedades, inventores en el sentido de decir, a mí me interesa que todo el mundo tome pastillas. Y entonces, como dice un chiste, si pierde mi equipo, pastillita. Si la niña se queda embarazada, pastillita. Si realmente resulta que mi mujer me da un disgusto, pastillita. O incluso hay pacientes que dicen, ¿me puede recetar eso de a mí ya no me importa nada? ¿Vale? Entonces, hemos creado una relación directa entre malestar, molestia y pastilla. Y quitar esto de la mente de la gente es muy difícil, porque incluso si uno ve desde un punto de vista crítico eh, la sociedad, desde el telediario hasta los periódicos, la radio, y no hablemos nada de las redes sociales, todo es un anuncio. O sea, yo le digo a mis pacientes, es que el telediario es el caso y la teletienda. Entonces,
todas las noticias de salud en general, vistas desde una perspectiva crítica porque eh, es mi campo, a mí me parece que están anunciando algo. Claro, no anuncian, no ha salido ninguna noticia diciendo que tener el mismo médico de cabecera eh, eh, te salva la vida, porque eso es que eso no tiene ningún glamour, ¿vale? ¿Quién saca dinero de esto? ¿Quién hace negocio con decir que los médicos de cabecera somos muy importantes? ¿Quién va a tener algún dinero en su banco por decir, ten tu mismo médico de cabecera y no te dejes hacer pruebas ni escáneres ni resonancias cuando lo necesitas? Va en contra del fluido de la sociedad, ¿no? Que vivimos en una sociedad que yo llamo sociedad Playmobil y que es una sociedad completamente industrializada donde lo único importante es ser guapo y tener mucho dinero. Entonces, esa es mi perspectiva de la salud mental. Y lo que yo también me doy cuenta, y la reflexión a nivel personal es, tengo que estar muy pendiente porque muchas veces las personas que vienen a la consulta tienen un problema de salud mental, pero a veces tienen vergüenza o reticencia a consultarlo conmigo o a compartirlo conmigo precisamente porque sale esta vena, ¿no? O esta idea que nos han inculcado, decir, yo no puedo decir que tengo depresión, no puedo decir que tengo ansiedad, porque estoy descubriendo una fragilidad o una debilidad, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, Raúl. Sí, por supuesto, ha reflexionado. Lo que pasa es que sería un placer seguir escuchándole 15 minutos más, porque seguro que tiene discurso para eso y para más. Hombre, yo le puedo compartir que el tema del acoso laboral, yo trabajé en banca durante 18 años y fue condicionante para mi devenir psíquico. El nivel de Ujú. estrés y depresión en mi trabajo era muy potente. Yo soy el responsable de cómo lo gestioné, evidentemente, eso es lo que puedo decir hoy en día, pero ese primer destacarse también comparto, bueno, pues el incremento, ¿no? de una peor calidad de salud mental de las personas y sí me genera, si me permite, solo me ha quedado una cosa, ¿hasta qué punto este categoriza como enfermedad a los trastornos psiquiátricos? Eso es que no me ha quedado del todo claro porque nosotros tenemos una visión personal y tal, pero porque, bueno, Vale. Esto es muy buena pregunta, ¿eh? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que diríamos, eh, estamos hablando un lenguaje que yo creo que es el correcto, que si nos escucharan la mayoría de los médicos pensarían que no estamos en nuestras cabales, porque estamos enseñados a categorizar. Entonces, lo que decía antes, tú vas en primero, en segundo, tercero, en cuarto, quinto y no estudias los problemas de María, sino que dicen, vamos a ver la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y cuando tienes la asignatura de psiquiatría, está todo en categorías, ¿no? Y hemos aprendido a categorizar. Entonces, y esto tiene mucho que ver también con mi reflexión. Yo en la consulta a veces también planteo retos, ¿no? Y le digo al paciente, no sé qué te gustaría más, si te enseño a pescar o te doy peces. Y lo entiende perfectamente. Y hay gente que dice, no, dame peces, dame más fluoxetina, ¿vale? Yo no quiero hacer ningún esfuerzo. O otros que te dicen, afortunadamente muchos, no, escucha, a ver, dame esas enseñanzas, dime dónde tengo que buscar información o qué información me vas a dar. Entonces, yo todos los días lo que intento dentro de mis limitaciones es utilizar otras herramientas terapéuticas que hemos olvidado, pero que son la escucha, el afecto, la utilización de la lectura, la utilización del cine, de la poesía, porque cada vez también les digo más a mis alumnos, me interesa cada vez menos estudiarme en New England y más leer a filósofos, leer a poetas, leer narrativas, porque muchas veces la información que compartes con los pacientes y que ayudan a que la gente esté mejor, viene de fuentes de información que no son estrictamente científicas, ¿no? Y compartir esto es importante. Si lo que me pregunta Raúl es si lo más importante es decir, tienes un trastorno de ansiedad generalizada o tienes un problema que vamos a intentar resolver de forma conjunta, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que yo en el programa tengo que poner algo y muchas veces les digo en broma a los alumnos, fijaros, tenemos tantas limitaciones que hay muchas veces que nosotros, los médicos de atención primaria, más que por diagnóstico, nos gusta hablar por motivos de consulta. El motivo de consulta puede ser, vengo simplemente a charlar contigo porque tengo 92 años o 66, vivo sola en casa y el único lugar amable donde me escuchan mis preocupaciones, mis temores o mis miedos o las cosas que me gusta decir es en tu consulta. Pero claro, eso no hay ningún diagnóstico. Simplemente que María Antonia, que es una señora mayor y viuda y que vive sola, en el único lugar donde encuentra confort es
en la consulta de su médico de cabecera, que a lo mejor le tiene que buscar otra red social, además de él, ¿vale? Pero eso, ¿cómo ponemos? No hay ningún diagnóstico para eso, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. Yo siempre cuento el ejemplo de un paciente mío que vino y me dijo, vengo porque me duele el estómago, no sé qué, no sé cuánto, estuvimos hablando del dolor de estómago. Entonces yo le tumbo en la camilla, empiezo a explorarle y le digo, bueno, y pongamos que se llamaba Antonio, que no se llamaba, bueno, Antonio, ¿y qué tal tu hija? Y cuando le pregunto por su hija se pone a llorar y entonces charlamos sobre la hija y cuando le voy a proponer algo para el estómago dice, si es que en realidad el estómago no me duele, yo necesitaba una excusa para hablar contigo, ¿vale? Pero ¿cómo descubres que es una excusa? Pues mirando a los ojos de la persona, escuchándole y pensando que esa persona que está en la consulta tiene un contexto. Y como tú eres el médico de su mujer, de sus hijos, puedes tener la intuición o la presunción de que hay algo más aparte de ese dolor de estómago, ¿no? Entonces, si lo que me preguntas es, ¿para ti es fundamental poner etiquetas? La respuesta que te doy desde el principio, no. Necesitamos poner etiquetas para tener un lenguaje común con el que hable con los demás, aunque luego a la hora de hablar con el paciente, el lenguaje que vamos a utilizar es el lenguaje que tú como paciente y yo como médico vamos a usar. Y vamos a utilizar un lenguaje de complicidad, que es un lenguaje entre nosotros. Pues eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Lo que pasa que si me dijeras, vale, pero si yo tengo claramente un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿puede condicionar algo tu prescripción? Sí, porque desde el punto de vista de los psicofármacos, a lo mejor te recetaría uno distinto a otro. Incluso desde el punto de vista homeopático, podríamos decir, hay medicamentos homeopáticos que pueden ser de ayuda también en un paciente con trastorno bipolar. Conocer el diagnóstico inicial como punto de partida, como ver en qué terreno nos estamos moviendo, es importante. Pero como decía antes, es más importante todavía conocer a la persona. Conocer a la persona que tiene un trastorno bipolar más que conocer el diagnóstico del trastorno bipolar. Y no sé si con esto te respondo en parte o en todo. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Ya. Bueno, como veis, llevamos más de hora y media aquí hablando, dialogando. Mm, Bueno, yo lo único que te puedo decir, Javier, es que estoy encantado y que desde luego estoy a vuestra disposición y si necesitáis que charlemos más o hacerme alguna pregunta más Y, o y yo, alguna y yo reflexión más. también, y yo también, y te lo iba a proponer. Yo creo que es el momento de terminar ya. Eh, ha sido ha sido una exposición maravillosa. Como veis, Eugenia, no hace falta ser psicoterapeuta, ni ser psiquiatra, ni tener títulos eh, en psiquiatría o en psicopatología para ser un gran terapeuta. Basta con ser una persona humana, médico o no, una persona humana que atiende a la persona que tiene enfrente y que se preocupa de ella y que empatiza con ella. Y este ha sido un ejemplo vivo de lo que es ese tipo de relación, esa relación empática, y eso es lo que ayuda, eso es lo que cura en definitiva. Eso es lo que cura en definitiva, José Ignacio. Muchísimas gracias por esta lección. Y sí que yo sí que te pediría que si alguna vez más vengas a darnos otra lección como esta. Bueno, escucha, para mí, Javier, es un placer. Desde luego una lección no es, porque simplemente es compartir, ¿no? Compartir experiencias, compartir ideas, y yo siempre lo digo, bueno, aprendemos bastante en los libros, aprendemos bastante en las revistas, aprendemos bastante haciendo cosas, pero desde luego de quien más aprendemos es de los demás. Y la principal fuente de aprendizaje y de enseñanza son los pacientes, ¿eh? Con, con lo que nos cuentan, con sus vidas. Y también como reflexión que quiero compartir con vosotros es, mm, estamos en un mundo en el que muchas veces nos encontramos con, vengo a que me pidas un escáner, ¿no? Y, y esto no es una reflexión personal, sino que está científicamente demostrado que en el año 2023, casi 2024, más del 90% de la información para poder hacer un diagnóstico y tener una idea de lo que pasa está en lo que el paciente te cuenta y en lo que nosotros con los ojos, con los oídos y con las manos tenemos. Entonces, tenemos que seguir apostando por una medicina humanista, una medicina en la que, como dice Menegger, lo que cura realmente es el afecto y en el que la interrelación y el vínculo es lo fundamental. Luego, a veces es necesario hacer escáneres, por supuesto, o radiografías o análisis. Y os diría más, ¿eh? A veces los análisis los pedimos para mantener el vínculo.
Es decir, esta persona quiere un análisis, va a estar normal, pero no me importa, yo cedo con esto. Te pido el análisis para que vuelvas la próxima vez y sigamos charlando y sigamos teniendo el contacto, porque a lo mejor necesitabas tener una tranquilidad de que el análisis está bien y volver a verme, o incluso el análisis será a veces una excusa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea en la que creo que estamos en común y coincido contigo que este tipo de grupos de terapia, lo fundamental es que los terapeutas son todos. Es decir, que cada uno desde su propia experiencia puede transmitir una información valiosa desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista comunicacional, incluso desde el punto de vista técnico y experiencial, para decir, pues mira, lo que me ha aportado Eugenia me da una información muy buena que me puede valer para mí. O lo que me ha aportado Ayesa, o Raúl, o Paul, todos enseñamos a todos. Y el error más importante que nos dan los médicos es que nosotros estamos en el púlpito y los pacientes están en la silla de abajo. Y la relación no es una relación, digamos, completamente asimétrica. Tiene que ser una relación simétrica. ¿Eh? Es un negocio, por llamarlo de alguna manera, o una relación entre personas en las que trabajamos en equipo. Por eso a mí muchas veces me gusta utilizar el plural. Tenemos este problema. Eh, Nos preocupa esta depresión. Nos preocupa esta hipertensión, ¿no? Para que la otra persona sienta que de alguna forma nosotros estamos trabajando en equipo. No es que sea tu hipertensión y a mí no me importe nada, sino que sí que me importa. Me tiene que importar como a ti porque es un asunto que tenemos entre manos ambos. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, Eugenia. yo me atrevería a pedirle, doctor, si quisiera, está invitado, con el permiso de todos los que estamos aquí, a participar un ratito el día que le apetezca o que tenga tiempo a cualquier grupo virtual que hay de nueva psiquiatría, que todos los días en distintos lugares, virtual, por Zoom, nos estamos conectando. O sea, no sé, Javier, si ha sido mucho el atrevimiento, pero No, ahí no, queda, ahí lo he soltado. me parece muy bien. Para nosotros sería un placer que en cualquier grupo, da lo mismo, el que sea de ese día que coincida con que usted pueda, aunque sea media horita, decir, hoy me apetece conectar con Javier a ver en qué grupo me puedo, pues ahí está la cosa. Yo ya lo he Muy bien. soltado. No, escucha, no es ningún atrevimiento, Eugenia, está muy bien. Quizá el único problema es mi disponibilidad, como sabe Javier, porque Ya. yo, aunque debería estar jubilado, sigo haciendo muchas cosas. Porque tengo la suerte, que, como dice aquel, hago el trabajo que me gusta y me gusta el trabajo que hago. Por lo tanto, espero seguir trabajando como médico de atención primaria, pero trabajo en más cosas. Mi día menos difícil, por decirlo de alguna manera, es el lunes. O sea que si me quiere mandar Javier un WhatsApp y decirme, hoy nos reunimos a tal hora, si te puedes conectar, Aldo, de esta manera, yo si puedo me conecto encantado. José Ignacio, sin abusar de ti, lo tengo en cuenta y alguna Eso es, vez me eso es. pondré en contacto Por contigo supuesto, por supuesto. para ello. Ya Para ello. sabes, ya sabes, Javier, que nos conocemos de poco, pero creo que hemos establecido una relación y un vínculo poderoso en el Sí. sentido de que tenemos muchas cosas en común y indudablemente estas cosas en común y este vínculo lo que crea es afecto, y cuando hay un vínculo de afecto, aunque prácticamente, o sea, nunca hemos estado juntos, salvo a través del Zoom, podemos considerarnos colegas y amigos, y por lo Y tanto amigo. puedes contar conmigo, ¿eh? Muchísimas gracias, José Y no Ignacio. solo eso, sino que la misión que tienen todos los profesionales humanistas es tan importante como necesaria y como urgente. Eso no te he Bueno, entendido, Eugenia, lo último que has dicho. Alguna radiografía creo que te tenemos que pedir. No nos la hará, Sí. se negará, porque dirá No, que no la es napa. necesario. Nada, Bueno, que es muy necesaria la participación. Usted decía, lo sigo haciendo aunque esté en una edad ya que no voy a ejercer, pero lo sigo haciendo porque me gusta. Y yo le digo que es que son muy no se te oye, Eugenia, se te corta. más sí. inclusive que cuando estaba en activo, y muchos otros profesionales que ya están retirados, pero siguen en activo y sois muy necesarios para esta sociedad que nos está tocando vivir, muy urgentes. Sois Sí. muy urgentes, los profesionales humanistas. Los biologicistas nos sobran.
ya tenemos en la seguridad social suficientes. Uy, perdón. Muchas gracias, Eugenia, muchas gracias. Y otra cosa que nos cabe y es sembrar, ¿vale? Y entonces yo llevo años intentando sembrar. Y si siembras y resulta que de 20 semillas que tiras, pues caen 2, bienvenidas sean, ¿no? Así que Escucha, creo que es muy Javier, importante. ¿escuchas lo que acaba de decir? Sí, escucho, Que a escucho. veces Sí. te quejas que estamos haciendo aquí, tantos años aquí picando piedra. ¿Lo has escuchado al doctor Torres? Vale, Sí, escucho y soy vale. consciente de que él es un gran sembrador, soy consciente de que él es un gran sembrador. Yo lo conocí, ahora puedo decirlo, lo conocí, me invitó a participar en unas jornadas que él organiza desde hace años que se llaman médicos hipocráticos o en definitiva médicos humanistas y va llamando Eso es. gente de la medicina que él considera humanista para intentar revitalizar el humanismo en la medicina. Es un gran sembrador, claro que sí. Por eso lo hemos invitado aquí y prueba de ello es el diálogo que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, José Ignacio. Sí, Muchas gracias a vosotros, ¿eh? sin abusar de ti, Mm, te llamaremos, te contactaré yo alguna vez más, ¿te parece? muy bien. Cuando quieras, Javier, ¿eh? Un saludo muy cordial a todos, ¿eh? Y bueno, es lo que toca decir, porque como estamos ya a día 11, ¿no? Feliz Navidad y un placer allí a Raúl, Eugenia y Paul conoceros, ¿eh? Igualmente, Igualmente. igualmente para ti, igualmente. Un Adiós. abrazo, un Un abrazo. abrazo.